Elon Musk ha hecho llorar a ingenieros adultos a las 3 de la mañana y cree que es necesario para salvar a la humanidad. Imagina por un segundo que tienes el poder de salvar a la humanidad, pero para lograrlo tienes que aceptar convertirte en el villano de tu propia historia. Nos han vendido la idea de que un gran líder debe ser empático, querido por todos y mantener un equilibrio perfecto entre su vida y su trabajo. Pero, ¿y si esa necesidad neurótica de ser agradable es precisamente lo que está frenando el progreso de nuestra especie? Para Elon Musk, ser insoportable no es un error de fábrica en su personalidad, ni un berrinche de millonario. Es una pieza de ingeniería social necesaria para alcanzar las estrellas. Si alguna vez te has preguntado por qué no has logrado cambiar tu realidad, la respuesta podría ser más incómoda de lo que crees. Quizá te importa demasiado caer bien. Esta intensidad implacable que emana de su presencia tiene un nombre que sus empleados más cercanos solo se atreven a susurrar en la penumbra de los pasillos: el modo demonio. No es un simple berrinche de millonario, ni un ataque de ira convencional nacido de la frustración de un mal día. Es un estado de trance oscuro, una zona de guerra psicológica donde la diplomacia es ejecutada sin piedad para que la eficiencia pueda sobrevivir. Cuando Musk entra en esta frecuencia, ocurre una transformación física y mental que hiela la sangre de quienes lo rodean. Su mirada se vuelve gélida, su lenguaje se despoja de cualquier adorno social y su cerebro, una máquina de cálculo hiperactiva, deja de procesar a los seres humanos como personas para empezar a verlos exclusivamente como procesadores de información, o peor aún, como fallos en el sistema. Imagina la escena con claridad. Son las 3 de la mañana en la gigafábrica de Texas. El aire está cargado de una electricidad estática que eriza los vellos de la nuca y el olor a metal quemado se filtra por los conductos de ventilación. Tú llevas semanas sin dormir más de 4 horas. Tus manos tiemblan por la sobredosis de cafeína y finalmente te encuentras frente a él para darle una actualización de estado. Cuando intentas explicarle, con voz titubeante, que un brazo robótico en la línea de ensamblaje está fallando y que según todos los manuales la producción debe detenerse por 48 horas para seguir los protocolos de seguridad estándar, algo cambia en el aire. En ese instante, Musk no escucha un procedimiento lógico de ingeniería, escucha una traición. No ve a un profesional responsable cuidando los activos de la empresa, ve a un obstáculo que se interpone entre él y la supervivencia de la especie. En el modo demonio, Musk no entiende de fatiga biológica, ni de familias que esperan en casa, ni de los límites del cuerpo humano. Para él, tú no eres un ingeniero exhausto con una vida propia, eres un vector de progreso que se ha vuelto estático, un engranaje que ha decidido dejar de girar. Su impaciencia no es un defecto de carácter mundano, es una urgencia cósmica que roza la psicopatía funcional. Él siente, con una intensidad que lo consume por dentro, el peso de la posible extinción de la conciencia humana sobre sus hombros. Y si para salvar esa conciencia tiene que incinerar tu ego, humillarte frente a toda la planta o despedirte en el acto por decir que algo es imposible, lo hará sin parpadear y sin un ápice de remordimiento al día siguiente. En ese estado, la amabilidad no es una virtud, es una pérdida de tiempo criminal, una debilidad que la humanidad no puede permitirse si quiere llegar a Marte antes de que sea tarde. Es una frialdad matemática que quema como el hielo a todo el que se acerca demasiado, una fuerza de la naturaleza que no busca el consenso ni el trabajo en equipo armonioso, sino la capitulación absoluta de la realidad física ante su voluntad. Es insoportable porque no acepta que el universo tenga límites y castiga con una ferocidad casi religiosa a cualquiera que se atreva a sugerir que el descanso, la salud mental o la cortesía son más importantes que la misión de convertirnos en una especie multiplanetaria. Para Musk, el mundo se divide en dos:
los que aceleran el futuro y los que estorban, y en el modo demonio no tiene ninguna intención de ser amable con los segundos. Esta actitud abrasiva no es solo una consecuencia de su estrés, sino que funciona como un sistema de purga deliberado y brutalmente efectivo. Musk ha entendido una verdad que a la mayoría de los CEOs les aterra admitir. Para construir imperios que desafíen la gravedad, no puedes trabajar con personas que busquen un equilibrio saludable entre su vida y su carrera. Necesitas misioneros dispuestos a inmolarse en el altar de la innovación. Ser insoportable es el filtro de seguridad que Musk utiliza para separar a los mercenarios, aquellos que están ahí por el currículum, las acciones o el estatus, de los verdaderos creyentes. Si no puedes soportar que tu jefe te cuestione cada decisión a las 4 de la mañana o que te exija lo imposible con una frialdad que bordea lo inhumano, entonces simplemente no perteneces al futuro que él está diseñando. Recordemos lo que ocurrió durante el infierno de producción del Model 3, un periodo que Musk describe como el más doloroso de su vida. Mientras Tesla se desangraba financieramente, él no envió correos motivacionales ni organizó retiros de equipo. Lo que hizo fue instalar un escritorio junto a la línea de ensamblaje y dormir en el suelo de la fábrica, rodeado de ruido industrial y grasa. Pero lo crucial aquí es que esperaba que su equipo principal hiciera lo mismo. Aquellos ejecutivos que hablaban de gestión de tiempos o salud mental fueron eliminados del sistema con una frialdad quirúrgica. Musk instauró lo que él llama la cultura extremadamente hardcore. En este entorno, la excelencia no es un objetivo, es el requisito mínimo para entrar por la puerta. Si eres capaz de ver a tu líder trabajar 120 horas a la semana y no sientes el impulso de igualarlo, Musk te considera un lastre. Es una forma de selección natural corporativa donde solo sobreviven los más intensos. Para el mundo exterior, esto parece un ambiente tóxico y disfuncional, pero para los que se quedan, se convierte en una hermandad de guerra. Al ser insoportable, Musk crea un vínculo de acero entre los que sobreviven a su escrutinio, genera una cultura donde la complacencia es vista como una enfermedad mortal. Él sabe que la armonía social tiende a la mediocridad, porque en un grupo donde todos intentan ser agradables, nadie se atreve a señalar los fallos catastróficos por miedo a ofender. Musk destruye esa zona de confort de un plumazo. Al eliminar la cortesía, elimina el ruido. Lo que queda es una máquina de guerra pura, un grupo de personas que han dejado atrás su ego y sus necesidades básicas para convertirse en extensiones de una voluntad única. Es insoportable porque te obliga a mirar al espejo y admitir que, quizás, no eres tan extraordinario como creías, a menos que estés dispuesto a dejar de ser humano por un momento para convertirte en algo más, en parte de la maquinaria que moverá a la especie hacia otro planeta. La razón por la que el comportamiento de Musk choca tan violentamente con nuestra sensibilidad es porque él opera bajo un sistema operativo mental que la mayoría de nosotros hemos olvidado, los principios fundamentales. Para el ciudadano promedio, las leyes más importantes son las leyes sociales, la jerarquía, el protocolo, la cortesía y el siempre se ha hecho así. Pero para Musk, estas reglas no son más que ruido, una capa de estática que impide ver la realidad. Él solo reconoce una autoridad suprema, las leyes de la física. Y la física, a diferencia de los seres humanos, no tiene sentimientos, no se ofende y no acepta excusas elegantes. Si una ley humana dice que un cohete debe costar 500 millones de dólares y la física dice que los materiales solo valen 5, Musk será brutalmente insoportable con cualquiera que defienda el precio más alto basándose en la tradición. Imagina la frustración de un ejecutivo con 30 años de experiencia en la industria automotriz tratando de explicarle a Musk por qué un proceso de pintura tarda 3 días. El ejecutivo habla de estándares de la industria, de sindicatos y de logística histórica. Musk lo mira con una impaciencia que quema y le pregunta:
¿qué dice la termodinámica al respecto? Para él, si tu argumento se basa en una convención social o en un así lo hace Ford, tu argumento es inválido. Es en este punto donde su genialidad se vuelve más abrasiva. No le importa si eres un doctorado de Stanford o un veterano de la NASA. Si tu lógica viola la eficiencia termodinámica o los principios básicos de la materia, te lo dirá con una honestidad tan cruda que se siente como un insulto personal, pero no lo es. Es simplemente que él prefiere herir tu orgullo hoy que permitir que una idea mediocre y educada sabotee el futuro de la humanidad. Esta desconexión con las normas sociales lo convierte en un paria en los círculos de poder tradicionales. Mientras otros CEOs pasan horas en cenas de gala cultivando relaciones, Musk las ve como una pérdida de tiempo criminal que podría estarse usando para optimizar el flujo de combustible en un motor Raptor. Al eliminar la necesidad de ser bien visto, Musk ha eliminado la fricción más grande del progreso humano, el miedo al qué dirán. Es insoportable porque ignora los protocolos de respeto que hemos construido para proteger nuestros egos. Él desmantela jerarquías en segundos, si éstas no sirven a la velocidad de ejecución. Para él, la verdad es un arma, y no tiene reparos en usarla para destruir cualquier consenso que se base en la comodidad en lugar de en la evidencia. Al final del día, prefiere ser el loco solitario que tiene la razón ante las leyes del universo, que el líder carismático que camina sonriendo hacia un fracaso inevitable. Para entender por qué Musk se permite ser tan implacable con los demás, primero debemos observar la falta de piedad que tiene consigo mismo. No hay mejor escenario para esto que el año 2008, el momento en que el universo pareció conspirar para borrarlo del mapa. Imagina la carga psicológica. SpaceX, su gran apuesta por Marte, acababa de ver cómo su tercer cohete estallaba en la atmósfera, convirtiendo millones de dólares en chatarra humeante en el fondo del océano. Al mismo tiempo, Tesla, su visión de un futuro eléctrico, se estaba desangrando, incapaz de producir coches al ritmo necesario y con las arcas vacías. Musk se encontraba en el centro de una tormenta perfecta de fracasos públicos, mientras el mundo, y especialmente la prensa financiera, se deleitaba con la narrativa de su caída inminente. Fue en este momento de humillación total cuando el coraje de Musk reveló su verdadera y aterradora naturaleza. Él no es un optimista ingenuo, es un estratega del riesgo asimétrico que está dispuesto a sacrificar hasta la última gota de su bienestar personal por una posibilidad, por pequeña que sea, de victoria. En diciembre de ese año, Musk se enfrentó a una decisión que rompería a cualquier persona normal. Tenía aproximadamente 40 millones de dólares restantes de su fortuna personal. Podía hacer lo que cualquier consejero financiero sensato le recomendaría: poner ese dinero en una cuenta segura, salvarse a sí mismo y a su familia y aceptar que SpaceX y Tesla habían sido experimentos fallidos pero valientes. Podía elegir la comodidad y el respeto de haberlo intentado, pero Musk no eligió la salida de emergencia, eligió la ruina potencial. Decidió dividir ese dinero, sus últimos ahorros, para inyectarlos en ambas empresas, sabiendo perfectamente que si una de las dos fallaba, él perdería absolutamente todo. Se quedó sin casa, tuvo que pedir dinero prestado a amigos para pagar el alquiler y vivió en un estado de estrés que habría provocado un colapso nervioso en cualquiera. Pero Musk no se rompió. Esa falta de empatía que muchos le critican es la misma frialdad que aplicó contra su propio miedo. Él no se permitió el lujo de la autocompasión y por eso hoy no entiende la debilidad en sus equipos. Su coraje nace de una desconexión casi patológica con el instinto de autopreservación. Para él, ser insoportable es el estado natural de alguien que ha mirado al abismo de la quiebra total, le ha sonreído y ha decidido apostar su vida entera a un cuarto lanzamiento. Cuando un hombre está dispuesto a quedar en la calle por una idea,
Las quejas de un empleado sobre las horas extra se sienten en su mente como susurros insignificantes en medio de una guerra sagrada. Este bloque de su vida es la prueba de que su exigencia no es hipocresía, es un reflejo de su propia psicología de todo o nada. Musk es insoportable porque no pide nada que él mismo no haya sacrificado ya 10 veces. No pide tu tiempo, pide tu devoción absoluta, porque él entregó su estabilidad, su reputación y su fortuna cuando nadie más creía que un cohete privado pudiera alcanzar la órbita. Este es el fuego que forjó al hombre, la convicción de que la ruina personal es un precio pequeño a pagar si el premio es la supervivencia de la civilización. El gran conflicto que hace que Musk sea percibido como un ser insoportable radica en una desconexión fundamental de las dimensiones temporales. La mayoría de nosotros vivimos en el ahora o como mucho en el próximo mes. Nos preocupamos por el pago de la renta, la cena de esta noche, las vacaciones de verano o la opinión que nuestros colegas tendrán de nosotros mañana por la mañana. Pero el cerebro de Musk opera en una escala que es, para el humano promedio, aterradora y alienante. Él vive en un horizonte de 100, 500 y 1000 años. Cuando habitas mentalmente en el siglo XXII, las preocupaciones del siglo XXI no solo parecen pequeñas, parecen distracciones criminales. Imagina intentar mantener una conversación mundana con alguien que está viendo, en tiempo real, el mapa de una posible extinción masiva. Para Musk, la colonización de Marte no es un proyecto de ciencia ficción, ni un hobby de millonario excéntrico. Es una póliza de seguro para la conciencia humana. Él ve la ventana de oportunidad de la humanidad como algo extremadamente frágil, un breve momento de calma en la historia geológica que podría cerrarse en cualquier instante por una guerra nuclear, una inteligencia artificial descontrolada o el colapso ecológico. Por eso, cuando un director de marketing le habla sobre la estética de la marca o un contador le sugiere recortar gastos en investigación para mejorar el balance trimestral, Musk no ve prudencia empresarial. Ve a un ciego tratando de guiar a un vidente hacia un precipicio. Es aquí donde nace su legendaria falta de paciencia. Para él, una reunión que dura 1 hora de más no es solo una falta de respeto al tiempo, es una hora robada a la supervivencia de la especie. Si alguien en una mesa de juntas no aporta una solución técnica inmediata, Musk siente una irritación física, una picazón en la base del cerebro que le dice que el reloj del apocalipsis está avanzando mientras nosotros discutimos trivialidades. Esta visión de largo alcance lo despoja de la capacidad de apreciar las pequeñas victorias del presente. No puede disfrutar de un lanzamiento exitoso porque ya está pensando en los 10 fallos que podrían ocurrir en el siguiente. No puede celebrar un récord de ventas en Tesla porque su mente ya está analizando el colapso de la red eléctrica en 2040. Vivir con una visión de 100 años es una forma de soledad absoluta. Al ser insoportable, Musk está manifestando el dolor de estar atrapado en un presente que se mueve demasiado lento para sus ambiciones. Él está intentando arrastrar a 8.000 millones de personas hacia un futuro multiplanetario y se frustra porque la mayoría prefiere la comodidad de la inercia. Su arrogancia percibida es, en realidad, una profunda desesperación. Es el grito de un hombre que siente que corre una maratón contra la extinción mientras el resto del mundo camina distraído mirando sus teléfonos. Es insoportable porque su perspectiva le prohíbe el lujo de la calma y al no tener paz él mismo se asegura de que nadie a su alrededor la tenga tampoco. Porque en su mapa mental, la paz hoy es la tumba de la humanidad mañana. En la mayoría de las organizaciones modernas, el conflicto es visto como un fallo del sistema, algo que debe ser suavizado con departamentos de recursos humanos y dinámicas de grupo. Pero en el universo de Musk, la armonía social es el lugar donde las grandes ideas van a morir. Él ha diseñado una arquitectura
empresarial, donde la paz mental es sacrificada deliberadamente en el altar de la verdad técnica. Para Musk, no existe nada más peligroso que un equipo agradable que está equivocado. Por eso, fomenta una cultura de confrontación agresiva que resulta, para el observador externo, sencillamente insoportable. Él no quiere que le des la razón, él quiere que lo desafíes, pero solo si tienes los datos para respaldar tu golpe. Imagina entrar en una sala de diseño en SpaceX. El aire se corta con un cuchillo. No hay jerarquías protectoras ni títulos que valgan. Un becario de 22 años tiene el derecho y casi la obligación de interrumpir al ingeniero jefe o al propio Musk si detecta un error en el cálculo de la trayectoria de una válvula. En ese espacio, la cortesía es vista como un lubricante de la mediocridad. Musk cree que si nos preocupamos demasiado por no herir los sentimientos del otro, acabaremos lanzando cohetes que explotan o coches que fallan. Prefiere una discusión a gritos basada en la física que un acuerdo silencioso nacido de la educación. Esta fricción constante es el horno donde se forja la excelencia. Es un caos controlado, donde solo las ideas más resistentes sobreviven al escrutinio brutal del grupo. Ser insoportable en este contexto es una herramienta pedagógica. Al eliminar el filtro de la amabilidad, Musk obliga a su equipo a desapegarse de sus propios egos. Si tu idea es basura, él te lo dirá de frente, sin anestesia, y espera que tú hagas lo mismo con él. Esta es la mente maestra de la que hablaba Carnegie, pero llevada a un extremo violento y tecnológico. No es un club social, es un coliseo intelectual. Musk sabe que la mayoría de la gente tiene un miedo paralizante a quedar mal o a crear momentos incómodos y usa su propia falta de filtros para romper ese miedo en los demás. Te empuja al límite del conflicto porque sabe que ahí, y solo ahí, es donde el cerebro humano deja de repetir lo que sabe y empieza a inventar lo que el mundo necesita. Es una forma de tortura creativa que solo los más brillantes pueden soportar, pero es la única que permite iterar a una velocidad que la competencia, atrapada en sus reuniones de cortesía, no puede ni soñar con igualar. Pero no te equivoques, este camino hacia la inmortalidad estratégica no es una marcha triunfal sin consecuencias. Es una quema controlada que consume todo lo que toca, empezando por la propia humanidad de quien la lidera. Ser Elon Musk tiene un costo personal que la mayoría de nosotros, en nuestra búsqueda de una vida tranquila y equilibrada, encontraríamos sencillamente insoportable de pagar. Detrás de cada despegue exitoso que ilumina el cielo de Florida, detrás de cada gráfico de acciones que alcanza máximos históricos, hay una estela de relaciones rotas, una soledad profunda y una mente que ha perdido la capacidad de encontrar el botón de apagado. El hombre que quiere salvar a la humanidad parece, irónicamente, haber perdido la habilidad de conectar con el ser humano que tiene enfrente. Imagina vivir cada segundo de tu existencia con la sensación de que el mundo se está incendiando y tú eres el único que tiene el cubo de agua. Ese nivel de presión no te hace mejor persona, te deforma. La genialidad de Musk no es un regalo gratuito de los dioses, es una carga deformante que lo separa de la experiencia humana común. Sus hijos, sus parejas, sus amigos de la infancia, todos han tenido que aprender a vivir a la sombra de una misión que no admite competencia. En la jerarquía de valores de Musk, el bienestar de un individuo, incluyendo el suyo propio, siempre será insignificante comparado con la preservación de la conciencia en el cosmos. Es un trato fáustico. Él ha entregado su capacidad de tener una vida normal a cambio de la posibilidad de cambiar el curso de la historia. Esta es la tragedia del visionario absoluto. Al ser insoportable, Musk ha construido un muro de cristal. Entre él y el resto del mundo se rodea de personas que lo admiran o le temen, pero muy pocos pueden decir que lo conocen, porque no hay mucho espacio para la vulnerabilidad cuando estás ocupado calculando el empuje de un motor criogénico. Andrew Carnegie sacrificó su reputación y la paz de sus trabajadores
para construir el imperio del acero, buscando después la redención a través de la filantropía. Musk está intentando comprar su redención por adelantado, salvando el futuro de una especie que a menudo parece no entenderlo, o peor aún, despreciarlo. Es un hombre que busca la gratitud de billones de personas que aún no han nacido mientras camina solo por las fábricas vacías en mitad de la noche. Es el precio final de la ambición. Para ser el arquitecto de un mundo nuevo, primero tienes que aceptar que ya no perteneces del todo a este. Al final del día, la historia es un juez desalmado y pragmático que no toma notas sobre quién fue el jefe más amable o quién respetó mejor los horarios de oficina. Cuando los libros de texto se escriban dentro de 2 siglos, no habrá capítulos dedicados a las reuniones de cortesía, ni a los sentimientos heridos en una sala de juntas, ni a la aspereza de un correo electrónico enviado a medianoche. La posteridad es ciega a la etiqueta, pero tiene una memoria infinita para los resultados que cambian el destino. Recordará a los insensatos, a los que no aceptaron un no por respuesta y a los que fueron lo suficientemente insoportables como para arrastrar a una especie aletargada y cómoda hacia la siguiente frontera. Elon Musk es el recordatorio viviente de una verdad que nos incomoda, que el progreso humano no es un proceso lineal y armonioso, sino un acto de violencia contra el status quo. Hemos explorado su modo demonio, ese estado de urgencia que consume todo a su paso. Hemos visto cómo utiliza la presión extrema como un filtro para encontrar a los pocos que realmente pueden cambiar el mundo. Y hemos entendido que su desprecio por las convenciones sociales no es arrogancia, sino una lealtad absoluta a las leyes de la física. Musk ha sacrificado su paz, su reputación y su propia humanidad para convertirse en la punta de lanza de una misión que nos trasciende a todos. Él ha aceptado el papel de villano en el presente para tener la oportunidad de ser el salvador en el futuro. La pregunta que este relato deja sobre la mesa no es si apruebas o no los métodos de Elon Musk. La verdadera pregunta es mucho más profunda y personal. ¿Tienes tú una misión lo suficientemente grande como para que no te importe ser el insoportable de la historia? ¿Tienes una visión que valga el precio de tu propia comodidad? Quizás la diferencia entre un genio que cambia la realidad y alguien que solo la observa es simplemente el coraje de dejar de intentar caer bien para empezar a ser efectivo. Porque el acero, para ser útil, debe ser forjado bajo una presión que cualquier otro material consideraría un abuso. Y el futuro, ese lugar al que todos decimos querer ir, parece estar reservado solo para aquellos que tienen la voluntad de hierro necesaria para construirlo, cueste lo que cueste, y pese a quien le pese. Al final, preferimos un genio difícil que nos lleve a las estrellas, que un líder encantador que nos mantenga sonriendo mientras esperamos el abismo. El tiempo dirá si el sacrificio de Musk valió la pena, pero mientras tanto, los cohetes siguen despegando, los motores siguen rugiendo y el futuro, nos guste o no, se sigue escribiendo bajo sus términos.